empezó así, en 1948 mataron a Gaitán y de allí en adelante empezó la violencia, porque en ese mismo día, que fue un viernes a la 1:45 de matar a Gaitán, al mismo cogieron al que supuestamente dijeron que lo había matado. Ay, no me acuerdo el nombre, ¿cómo se llamaba? Lo cogieron y lo arrastraron, lo amarraron en una carretilla y lo arrastraron. Y de allí empezó esa violencia tan horrible, se prendió Bogotá, hicieron robos y hubieron asesinatos, que los muertos los tenían que alzar en volquetas, porque no habían en dónde enterrar a toda esa gente que mataron. Fueron miles y miles los muertos ese viernes. De allí ya empezó esa violencia, atracar en los caminos. Ya se formaron cuadrillas, que los llamaban chusmeros. A esa gente ahí viene la chusma. Y se formaban esas y desde allí se desató esa violencia horrible entre liberales y conservadores. Comenzaron, violencia es la que existe aún todavía, ya no de esa política violenta que hubo, sino que ya se siguió, pues ya esta violencia ya fue por droga, por de todas esas cosas así. Pero los muertos que hubieron fueron incontables, de esa época a esta en que estamos, que todavía siempre existe la violencia. En esa época estaba yo viviendo en Belalcázar, vivía yo allá, era madre de 3 hijos, de Geni, de Rudilio, de Albeiro, de Geni y de Rudilio. Rudilio tenía 1 año en esa época. ¿Qué más le cuento? Tenía yo 3 hijos. Nos tocaba de miedo porque su abuelito era liberal, entonces, pero a él nunca lo persiguieron. Perseguían era la familia de él, que fue a Joaquín Bedoya, Eliseo López, a todos los persiguieron. Entonces nosotros, pues por defenderlos, nos tocaba a veces ir a dormir al monte. Nos tocó muchas veces ir a dormir al monte. Chucho sí le da razón también de eso, que le tocó ir a dormir al monte con nosotros. Y ¿qué más le cuento? Me tocó ver muchos muertos, gente que le sacaban la lengua y se la sacaban, le cogían la lengua y le sacaban la lengua por aquí, es que el corte de corbata, el corte de corbata, el corte de franela, eran los que le hacían también, les hacían corte de franela a los muertos. Me tocó ver un muerto en Belalcázar, a un arriero de Tano Cortés, que era un vecino. Lo mataron y le cortaron todos los dedos y lo volvieron picadillos, todo así, y me tocó verlo allá en la morgue con todos los deditos aquí amontonados, aquí las manitos así todas cortadas. Me tocó también oír una misa ahí en el hospital, ahí en la morgue, pues, que así en la calle, dijeron la misa de 8 muertos que mataron ahí en Belalcázar. A Belalcázar lo llamaban el árbol de los pájaros. Y había una cantina que la llamaban el machete, que iban llevando la gente con dulzura, ya los mataban. ¿Qué más le cuento? ¿Y el ejército, la policía, qué hacía? No, la policía no hacía nada, porque la policía era antes más chusmeros que que eran la chusma. Y lo que iban ganando 8.000 pesos, que en esa época 8.000 pesos eran millones de pesos. ¿Por cada muerte? Por él, era que en esa época no había ni policía, uno no se podía tener a la policía porque era más chusmera que los chusmeros. Cerquita de un tío un esposo de una tía de Rubén, era un jefe de una cuadrilla de esos chusmeros, él era jefe de esa banda, como de 40, era la cuadrilla, eran con más de 40. Esos iban y atacaban el liceo, la casa del liceo no era sino rotos. Abrigarlo a matar y nada, él ya allá de adentro se defendía y mataba gente y se cargaban los muertos para que no tuvieran que dijeran quiénes eran, que eran los mismos vecinos, eran todos esos yepes y todo, eran los chusmeros.
en San José, las bandas de chusma, en Viterbo, en Anserma, en Belalcázar, todo eso era pura chusma. Cuando iba al pueblo, Rubén se recogía toda la chusma, se recogía todo el chisme. Y de que mataron a fulano, y ya cuando mataban a algunos conocidos de por allí, ahí mismo llegaba una persona de los mismos liberales, como su abuelita era muy liberal, entonces todos los liberales se avisaban. Una noche nos avisaron que iban a atacar a Críspulo, un primo de Rubén que vivía ahí al ladito de encima de la casa. Y entonces esa noche subió Eliseo con toda la barra que tenía como 10 trabajadores. Y subió él bien armado. Y se pusieron a guardiar cuando vieran asomar pues la chusma. Y nos trasnochamos, ahí uno no dormía aquí en las camas, sino que los colchones los bajaba y los ponía así en todas las paredes. Y uno hacía tendidos en el suelo, para que donde atacaran, el colchón rebotaba la bala en el colchón y no entraba la bala adentro. Y uno en el suelo pues no lo cogía. Uno las puertas no las atrancaba así, sino que era con trancas de pared a pared, así que no, para que no pudieran abrir la puerta. Y entonces ¿cómo le parece que al otro día pues ya todos a trabajar? Eso fue un domingo en la noche, todos a trabajar, y yo tenía a Lucrecia, ya tenía yo a Lucrecia de brazos, chiquita, de bracitos estaba, y dejaron todo ese armamento ahí en la casa. Cuando subió Lolo, el hermano mío, a llevar el agua a los trabajadores, cuando dijo viene la tropa, oiga, y yo con ese armamento ahí, le dije yo, dígales que estoy de dieta, y cojo todo ese armamento y traje a la cama y ahí tiré todo eso, y me acosté y cogí la cobija, y tiré la cobija, y cobijé todo ese armamento, y cogí la niña, y me acosté encima de todo ese armamento, y cogí la niña aquí, vea, aquí cogí la niña. Entonces llegaron a rebrujaron todo, que es que ahí estaba mi hermanita que está de dieta. Cuando arrimaron, entonces llegaron los soldados, y yo pegada de todos los santos, llegaron los soldados hasta la puerta, alumbraron, cuando vieron la cabecita de la niña que yo la dejaba ver ahí, y yo tallada hasta el alma, y con todo eso, imagínense, hasta que se fueron. Cuando ya se fueron me bajé, y ya cuando los vio ya ahí lejos, entonces ya me levanté y ya salí a ver. Entonces ya cuando Eliseo, que subió por la tardecita, que se dio cuenta porque andaban buscándolo a él, para llevarlo pues para matarlo. Entonces él estaba deshiervando en Yucal, cuando le avisaron que la tropa iba. Entonces ahí mismo cogió y se voló por una cañada arriba, que se acuerda que de la casa por arriba subió una cañadita. Por esa cañada arriba subió, hasta arriba al monte. Cuando por ahí como a las 5 de la tarde, llegó Rubén todo asustado, dijo, ¿qué hubo? La tropa, se llevaron ese armamento. Le dije yo, no, yo lo salvé. Y dijo, ¿y cómo lo salvó? Entonces le conté y dijo, ay María, esta sí es mucha, hasta así dijo que él no era renegado, esta sí es mucha berraca, ¿no? Y yo que me cagaba de miedo, mijo. ¿Se imagina el miedo que yo tendría? Bueno, y dijo, esta sí es mucha berraca, he salvado todo eso. Cuando Eliseo, que apenas movía un palo allá, cuando dijo Rubén, allá hay uno arriba, y mueve un palo. Entonces me asomé yo así, cuando él se dejó, le dije yo, es Eliseo. Entonces ahí mismo se fue, dije yo, vaya a la cañada a ver qué es lo que él quiere. Cuando se fue y dijo que hubo el armamento, dijo, no, Lola lo salvó. Que Lola salvó todo ese armamento que había, dijo, sí. Ella se acostó en la cama encima de todo eso y dijo que estaba de dieta. Y con eso sí respetaban a uno mucho, pues en una dieta lo respetaban. Entonces ya vino y ya le dije yo a Eliseo, por Dios, llévese todo eso de aquí, no me vaya a hacer pasar otro susto. Y verdad, ya se llevaron ese armamento y yo ya quedé tranquila. Y eso pasaban así por el camino, que acuerda que hay un camino así por debajo. Por ese camino pasaban esas tropas. Y él se iba para el pueblo y yo le prendí una vela infinitas al Señor porque llegaba sin novedad.
a contarme cosas. Vea, ¿cómo le parece, mija, que yo qué paso cuando vi un traquido de bala? Pues era que habían matado a alguien que venía del pueblo. Cuando un día pasó y dijo, ¿cómo le parece que hirieron a don Delfín, que quedaba al frente, allá en la carretera, allá de la otra que va para Vitero? Dijo que yo no sé si lo matarían o qué, pero las descargas que le hicieron fue muchas. Mentiras, que no lo alcanzaron ni a herir, porque él le puso las espuelas a esa bestia y lo defendió, no le pasó nada. Y así muchas cosas que... Fueron a Gaitán, ¿cómo se dieron cuenta? O sea, ustedes están en la finca. No, yo en la finca, y ese viernes, es que yo no sé cómo llegó la noticia a La Habana, y Rubén subió a mercar a La Habana, que él mercaba lo que era grano, pues ahí en La Habana, por la noche. Dijo, ay Lola, traigo una noticia, y apenas hizo así. Lola, traigo una noticia, y hizo así. Le dije yo, ¿qué? Dijo, ay, que se acabó Bogotá. Dije yo, ¿qué por qué? Dijo, ¿cómo le parece que mataron a Gaitán? Que era el que estaba en candidato para la presidencia. Mataron a Gaitán, y eso es que se prendió, y el que lo mató, pues es que arrastraron, y eso es que quedó vuelto nada, pues como quedaría arrastrado en una bestia por toda la calle, ¿cómo quedaría? Que le dieron madera, que lo acribillaron y lo amarraron en una bestia y lo pusieron a andar, garra bestia arrastrándolo. Y yo, ay, no diga eso, ¿cómo quedaría? Dijo, imagínese, dice que los muertos no hay a dónde echarlos. Aquí en Manizales también hubieron disturbios, también robaron y todo, pues así, almacenes y de todo, pues y así en varias ciudades hubieron disturbios, pero no tan graves como en el de Bogotá. Estaba feliz que porque iba a ser presidente, y no lo querían, es que porque era comunista, y el de comunista no era. Decían que iba a ser, que era comunista. Ay, yo qué mal le cuento, tanta cosa. A un muchacho ahí en la tienda ahí de La Habana, mataron como a 2, y me tocó ir a ver uno que era sobrino de Carmen, la esposa de Daniel Grajales, pues muy conocido, muy amigos y todo, y lo mataron. Y ay, cuando voy yo allá, no habían sino 3 personas en el velorio, y lo tenían en una tarima, así, angostica así, y estaba así, y voy a componerlo pues bien a la cabeza, y le voy a coger la cabeza y casi se me cae al suelo. Estaba apenas pegadita por aquí de un piquito. Le cogí la cabeza y lo organicé bien y de todo, y estaba ya fétido. Y uno salía y no veía sino cruces de todos los que habían matado. Calvarios, que era que así se decía. Y uno siempre que pasaba por un calvario cogía una piedrita y la tiraba, y le rezaba un Padre Nuestro.